Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5 en punto de la tarde. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. De lo que el periodismo independiente viene hablando hace por lo menos año y 3 meses. En verano del 2021, el nombre del Walter Pierluisi y CERN, primo hermano del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, salió a relucir en quizás el movimiento que ha colocado a los puertorriqueños y los que residen en este país de frente a denunciar lo que está ocurriendo en el área de las costas de Puerto Rico. Rincón, Playa Los Almendros, Sol y Playa. En aquel momento, el gobernador de Puerto Rico negó que Walter Pierluisi y CERN fuera su primo hermano. Lejanos. Hoy dice que es el primo tercero porque el primo de su papá, el primo de su papá es el padre de Walter Pierluisi y CERN. Yo quiero empezar con eso porque Walter Pierluisi, de las investigaciones que realizáramos en el 2021, nos amenazó con demandarnos. Todavía estamos esperando la demanda de Walter Pierluisi sobre aquellas falsedades que dice que Bonita Radio y esta servidora dijeron en su momento. Hoy vamos a hablar qué es lo que está buscando la oficina del Inspector General en Vivienda Pública. Vamos a hablar de las monitorías y de las auditorías que ha sido parte de las empresas, sobre todo American Management Corporation, la empresa que dirige Walter Pierluisi desde el 1995 y cuyo hermano es uno de los directivos a través de lo que se conoce como el encargado o gerente de inventario. Vamos a hablar de cómo se gerencian ese tipo de proyectos y hasta dónde están queriendo llegar las autoridades federales y cuáles son las informaciones que hasta el momento se le ha pedido a través de una orden de allanamiento que se convirtió casi en una citación después que las autoridades llegaran y a las 5 de la mañana no encontraran a uno de los que se estaban buscando para que les dieran sus teléfonos. Importante, urgente, que se hable de este caso con toda la información que tenemos a la mano. Una pena que al gobernador de Puerto Rico no se le hicieron preguntas relacionadas sobre todo a cuándo es que va a establecer que este es el primo hermano que dirigía la campaña desde el punto de vista político, campaña del 2020, y el hermano de Walter Pierluisi, Eduardo Pierluisi y CERN, era el director de la avanzada. Vamos a hablar de todo esto y más tarde, 15, 20 minutos, quizás menos, vamos a entrar a la compañera que ya está con nosotros, colaboradora y amiga, Brenda Reyes Tomasini, porque yo me imagino que Brenda tiene mucho que decir sobre la imagen de Pedro Pierluisi, sobre todo en este momento, vis a vis la conferencia de prensa de hace un momento y cómo manejó las preguntas de los periodistas, las pocas preguntas que se le hicieron sobre el tema. En el momento en que está en Puerto Rico, la secretaria Jennifer Granholm de Energía,
que sabemos que también es atravesado. Obviamente, que pensábamos que íbamos a hablar solamente de eso con Brenda, pero no. Vamos a tener que unirlo a esta investigación federal que obviamente acerca una vez más, se acerca a lo que ocurrió en la campaña del 2020. Yo quiero empezar por decir lo siguiente. Nosotros no podemos olvidar y tenemos que contextualizar aquí quién es Walter Pierluisi y quiénes son los personajes que se acercan a la campaña de Pedro Pierluisi del 2020 igualmente y que están en este momento participando de lo que se conoce como testigos cooperadores en los casos de corrupción de más alto rango que se están viendo o se van a ver, están ahora en el descubrimiento de pruebas, específicamente en la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, y es el caso de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral. Uno de los principales, si no el principal testigo de ese caso entre la campaña de Pedro Pierluisi con el acusado en común o el elemento común, como siempre dijimos acá, de las investigaciones que habían con la campaña de Pedro Pierluisi, Salvemos a Puerto Rico y las organizaciones que llenaron las arcas de Salvemos a Puerto Rico, y el interés en un momento dado de Wanda Vázquez Garcet de convertirse en la candidata del PNP en el 2020. Y ese se llama John Blakeman. No es casualidad que hoy estemos viendo que una de las dos de las personas que estuvieron más cerca de Pedro Pierluisi en esa campaña del 2020, vamos a ponerle el organigrama para que ustedes lo tengan claro desde la campaña de Pedro Pierluisi. Esto no es un documento que hicimos nosotros en Canva, que hizo un artista gráfico. Este es el documento oficial de organigrama que trajo la campaña de Pedro Pierluisi en el 2020. Le pido al señor director que la coloque porque es súper importante que veamos ahí los nombres. No solamente, y voy a tener que lanzar esta pregunta porque lo llamé y no me contestó el teléfono al aire, y es que no solamente está Walter Pierluisi y Eduardo Pierluisi, Eduardo Pierluisi, déjenme verificar otra vez el nombre porque siempre es parte de lo que me pasa. Si el señor director lo puede poner en pantalla, yo podría manejarlo un poquito mejor a ver si... ok, lo tengo aquí. Recordemos que el director de la avanzada es Eduardo Pierluisi Isern, el hermano de Walter Pierluisi. Walter Pierluisi Isern es el director político. Y yo tengo un nombre que no lo tengo confirmado, pero yo quisiera saber si el que aparece en este organigrama como director de finanzas y tesorero, Eduardo Ferrer, es el hermano de Héctor Ferrer, el hoy abogado de la corporación / Walter Pierluisi. Porque cuando yo vuelvo a ver este organigrama, oiga, lo he visto como 4 veces antes en diferentes investigaciones. De hecho, lo vi en el contexto de la investigación que saqué cuando Sol y Playa en el 2021. Es la primera vez que yo me confronto con que ese director de finanzas y tesorero se llama Eduardo Ferrer. Y Eduardo Ferrer no es otro que el abogado socio de Osvaldo Carlos, que ahora comparece ante el allanamiento de esta mañana a las oficinas de American Management, la corporación que administra residenciales de vivienda pública, como el abogado de la corporación en un momento, y más tarde el compañero colega Julio Rivera Saniel dice que entiende que es el abogado de Walter Pierluisi. Yo lo llamé al licenciado Osvaldo Carlos, quien en otras ocasiones siempre ha colaborado con nosotros y me contesta las llamadas. Obviamente deberían estar en medio de hablar con sus clientes sobre este allanamiento. Es otro Eduardo Ferrer. Perfecto. Gracias Maritza. Gracias por eso, porque me llamó la atención y cuando lo vi dije, no puede ser, pues entonces no es el mismo Eduardo Ferrer. Eduardo Ferrer es el hermano de Héctor Ferrer, que es socio de Osvaldo Carlos, y estaba en esa conferencia de prensa improvisada que se dio allí frente a American Management. ¿Qué es lo que me parece más importante
no por información, sino por lo que empezó a trascender esta mañana, que después los abogados corroboran de una manera bastante errática, cosa que yo nunca había visto en Osvaldo Carlos, que es un ex fiscal federal y un abogado con muchísimos casos de corrupción pública, entre otros el abogado del convicto ex secretario del Departamento de Educación, Víctor Fajardo. Que cuando los periodistas preguntan qué es lo que está pasando allí, por un lado hay un allanamiento, por otro lado dicen que es una citación porque la persona no le abría la puerta en Paseo del Bosque, una de las áreas de residencias de la urbanización Los Paseos en Río Piedra. Así es que ahí como que no estaba claro si ellos estaban claros de qué fue lo que fueron a hacer las autoridades federales allí. Fueron al unísono a la oficina de American Management porque habían ido antes supuestamente a otra propiedad, que no está claro cuál es la tercera propiedad, y habían ido a una residencia en Paseo del Bosque a las 5 de la mañana y no había nadie, o supuestamente no le abrieron la puerta. Eso no queda claro. Vamos de los hechos a la información que entonces tengo de qué podrían estar mirando las autoridades federales. El celular en casa del hermano, dice Maduro Clay Boni. Bueno, en efecto, los abogados corroboran y confirman que se incautaron de teléfonos celulares. Se incautaron de accesos a las computadoras. No me queda claro si se llevaron las computadoras, a juzgar por lo que sé de cómo manejan estos asuntos las autoridades federales. No, allí nadie fue, dame acceso. No, allí dame la computadora. Porque eso es Standard Operating Procedure, como dirían en country. Salimos de ahí, están los abogados manejando a sus clientes. Una de las cosas que se dice, y dice Osvaldo Carlos, es que supuestamente su cliente no tiene una residencia Walter Pierluisi fuera de Puerto Rico y que viaja muchísimo. Así que está entre allá y acá. Interesante. ¿Qué es lo que sabemos de lo que fueron a buscar las autoridades federales? Fueron a buscar todo lo que se relaciona con los registros de esa corporación que vive en un 90-95%, si no en un 100% de fondos federales. Walter Pierluisi creó American Management Corporation en el 1995, cuando la extinta Cruz, ese no es Walter, ese es Eduardo, cuando la extinta Cruz se eliminó, el síndico la liquidó, en parte por la corrupción, y finalmente se crearon las administraciones privadas de los residenciales públicos. El primer intento de la privatización y el que hasta hoy tenemos, ese modelo de privatización de residenciales públicos. Ahí están. Desde 1995 tiene diferentes, y se gana, eso es a competencia, la administración de diferentes residenciales. Hoy, ¿cuántos tiene? Debe tener como 12. Y los voy a buscar porque los tengo en una lista por acá. Entre ellos, definitivamente está el residencial La Rosaleda, Jardines de Monteatillo, Monteatillos 1 y Monteatillos 2. Tiene los dos. Montepark también tiene Jardines del Paraíso, Villa Esperanza, Los Laureles, Leopoldo Figueroa, Beatriz Lasalle, Covadonga, Montepark, ya lo dije, Brisas de Cupey, Santa Elena, Antigua Vía, Los Lirios, Villa Andalucía 1 y 2, Park Court, Las Camelias, Vista Hermosa, Los Tres y Los Cedros. Interesante. San Juan, lo más que llega, San Juan a Trujillo Alto. Interesante, ¿verdad? Tiene por lo menos 22 residenciales públicos en el área de San Juan. ¿Qué es lo que nosotros investigamos en efecto? Que es una de las, yo voy a decir querella, pero vamos a decir que hay personas de la Administración de Vivienda Pública que es una agencia
independiente, pero que está bajo la sombrilla del secretario del Departamento de Vivienda, William Rodríguez. Las quejas que hay de esa administración son varias y no son de ahora. Me dicen que llevan muchos años querellándose de diferentes asuntos, pero entre otros, que está raro los desembolsos de dinero y el gasto que tienen esos operadores. Esas administraciones tienen que regirse como todo el que recibe fondos federales por unas monitorías, unas auditorías, y no salen tan bien en esas auditorías. Nunca en administraciones del Partido Nuevo Progresista le han quitado los contratos. Nunca. Siempre los han tenido. Dice Maritza Maimí, ojo, que iban a crear un proyecto para comprar casas con los chavos federales a desarrolladores para interés público. Otro tumbe. Bueno, es interesante, eso es un tema que podría estar vinculado, pero que está relacionado con el hecho de que Walter Pierluisi tiene una corporación, en efecto, que aparentemente se dedica, y tiene varias corporaciones, no una, varias, pero una de ellas al desarrollo. Honestamente no tengo esa información, pero eso podría estar por ahí. Ahora, lo que está en esas computadoras es todo lo que Walter Pierluisi y su gente, los empleados que tenga allí, y su hermano, que me dicen que es como reciente, y se ganan $72,000 al año, $6,000 al mes. Todo con fondos federales, gente, no se olviden. O sea, aquí lo más importante es que estamos hablando que la jurisdicción la tiene el gobierno de Estados Unidos, en este caso HUD, porque todo este dinero es federal. Y eso es lo que estarían mirando, esas transacciones. ¿Con quién habló? ¿Con quién no habló? Interesante, el teléfono. Y aquí es que vengo a esa persona que no podemos olvidar. Y con esto quiero traer a Brenda para que hablemos un poco de entonces y podamos escuchar las dos lo que el gobernador de Puerto Rico dijo. Pero quiero terminar con la figura de John Blakeman. Porque John Blakeman fue esa persona que estuvo bien cerca a los Pierluisi, familia, primos hermanos, en esta administración, en la pasada administración y en todas las administraciones que han sido candidatos, comisionados residentes, porque los Pierluisi eran la mano derecha del gobernador junto con su hermana, no solamente en la última campaña, antes igualmente. Una pregunta fundamental, ¿qué sabe John Blakeman de todo lo que está pasando en ese mundo de vivienda pública, donde tuvo contratos hasta los otros días? John Blakeman, hasta que se descubrió que era un testigo de las autoridades federales en el famoso caso de Salvemos a Puerto Rico y en el caso del financiamiento de las campañas, tuvo contratos con la Administración de Vivienda Pública. Y eso es importante establecerlo porque si alguien sabe y conoce el mundo de la administración de vivienda pública, es John Blakeman. ¿Será que alguien habló y por eso los celulares? Gente, ahí lo dejo. No es casualidad que lo que aparentemente el letargo que se dio en septiembre, yo siempre decía que al 30 de septiembre, porque el año federal empezó el 1 de octubre. El problema es que vino Fiona y sabemos todo en lo que estuvimos y en lo que hemos estado, porque hay mucha gente todavía sin servicio de energía estable y sin servicio de energía. En Peñuelas ahí creo que bajaron a 60 las familias, pero ayer habían 85. Todavía hay gente sin luz desde Fiona. Todo eso retrasa los trabajos, pero aparentemente aquí hay un comeback de las autoridades federales y ponlo en la nevera. No es casualidad. Parece que Stephen Muldrow y aquellos que vieron minada la posibilidad de llegar hasta las últimas consecuencias con un testigo como Joy Fuentes Fernández, que les embarró la investigación, no se van a quedar dados. Y parece que ahí sigue la investigación. Ojo, el inspector de vivienda hace su investigación y siempre va a recibir apoyos, como dijo Limari
Jovet, la oficial de prensa de la Fiscalía, de otras agencias, pero ustedes pueden estar seguros que las agencias, el FBI está metido en esta investigación. Vamos a hablar con Brenda para ver qué Brenda cree, sobre todo que quiero que escuche, amiga, yo quiero que escuchemos al gobernador, pero antes déjame saludarte. ¿Cómo tú estás? Perdóname que empecé a la milla, pero es que el día ha sido horrible. Está bien, tranquila. Claro. De tener los otros tres. ¿Y aquí qué está pasando? Tenemos el apellido Pierluisi como eje principal de una investigación. Entonces podemos claramente ver esa pirámide que se establece a nivel social. Arriba están los pocos, abajo están los muchos, que es el pueblo. Los muchos eligen al que está arriba, que es el gobernante de turno, en este caso Pedro Pierluisi Urrutia, electo por un 32% de esa pirámide. Y entonces estamos viendo cómo ese poder relacionado al apellido, al capital económico, social y cultural que trae ese apellido. Más en este caso, pues ha habido unas adquisiciones de bienes, pero han utilizado ese apellido, que es el capital simbólico, para construirse dentro de un espacio que viene siendo una familia política que domina claro. las estructuras de poder del país y se creen intocables ya que tienen esos 4 capitales. Claro, yo quisiera entrar algo que quiero dejarlo súper claro porque lancé la pregunta al aire y después me advirtieron que en efecto Eduardo Ferrer no es el Eduardo Ferrer que es el abogado. Pero quiero dar la foto, quiero poner la foto porque me parece que es importante de este tesorero que está identificado como el tesorero de la campaña de Pedro Pierluisi en el 2020 para descartar de plano que no es el Eduardo Ferrer que es su abogado. Me parece que es importante porque a mí la figura de Eduardo Ferrer como un ex popular, porque de verdad yo pensaría que después de todas las cosas que lo estamos viendo, incluso con negocios con la actual administración de San Juan, la administración de Pedro Pierluisi, pues pensaría que dejó de ser popular, como dice Manuel Natal, y que de hecho hay ahí un asunto entre ellos de lo que se dice de unos y otros, pero bueno, eso ya está claro, lo quería dejar ahí. Mira, Brenda, yo creo que cuando tú hablas de la teoría no hay otra cosa que a mí me fascine más que traerla y aplicarla y sobre todo hacer el análisis desde donde tú estás haciéndolo, porque me parece que tienes razón. Hay una, más allá de lo que nos puede decir nuestra suspicacia, yo creo que el gobernador ha dejado de establecer lo que son las distancias de la institucionalidad con ese asunto de jerarquización del poder como tú lo traes. Y fíjate que en este caso, y yo quiero que vayamos a esto y entonces escuchamos al gobernador. En este caso, nosotros estamos viendo que desde el 2021, cuando nosotros sacamos la información y trajimos a Walter Pierluisi, lo trajimos en profundidad porque ese es nuestro trabajo como periodista. Y le sacamos todo el pedigrí desde los 90 que adquirió esa propiedad en desarrollo con el que era alcalde en ese momento, que era el dueño de los terrenos, que desarrolló los terrenos y que más tarde se convirtió en un alcalde convicto por corrupción. Eso fue lo que no le gustó a Walter Pierluisi. Pero todo eso se da. ¿Qué hace el gobernador cuando yo le pregunto en la Fortaleza en aquel momento? Negar que es su primo, es un primo lejano. Pero hay otra cosa más importante. Fíjate que el gobernador
negó en aquel momento que el que el permiso de construcción para aquel desarrollo ilegal en la zona marítimo terrestre de la playa Los Almendros lo haya otorgado su administración. Nosotros le presentamos el documento. Mira, Carmen, y discúlpame, pero es que tengo una pequeña situación aquí. No, está bien, te vamos a escuchar. No tienes que entrar hasta que tú lo resuelvas, pero por lo menos te escuchamos. Mira, yo creo que lo que está pasando aquí, o sea, y lo voy a hacer en el análisis, ¿no? De relaciones públicas y de estrategia de comunicación. Yo creo que aquí hay una situación y es que se está tratando de evitar responder preguntas. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Aquí se está evitando y vamos a volver a estas teorías, donde en esas teorías estamos hablando que hay un poder, que ese poder está siendo utilizado a través, ¿verdad? Y se está sacando partido y provecho del apellido Pierluisi. Ellos quieren negar lo que está pasando a toda costa. No quieren dar la cara, no quieren responder. Se creen que están por encima de la ley. Y no olvidemos que la familia Pierluisi, como fueron los disturbios que llevaron al asesinato de Adolfina Villanueva, cuando el padre del actual gobernador era el secretario de la vivienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo la incumbencia de Carlos Romero Barceló. Yo creo que ahí es que tenemos que empezar, por eso te hablé de la historia. Yo creo que ahí es que tenemos que empezar, porque ahí es donde empieza la historia de esta familia en la política. Y las familias políticas, claro, crean este espacio donde solamente ellos existen y hemos visto que esto se ha seguido manifestando. Algo tan reciente como esta semana se señala a Caridad Pierluisi en un foro como governor. Y yo pensé exacto. que era un chiste, ¿te acuerdas? Y te lo envié. Sí. Y yo lo compartí en mis redes sociales. Pensábamos que era un chiste. Hay una sed de poder, hay una sed por controlar los espacios políticos, sociales, culturales y simbólicos de esta familia. Y te digo, la única forma de poder entender lo que está pasando es ir un poco a la historia, entender la teoría de clases sociales de Marx. Hay que leer a Pierre Bourdieu, el comunicador francés de teoría Exacto. política y comunicación. Y, ¿sabes? Retrotrayéndome a los tiempos que estudiábamos esto en la universidad y a las clases de historia, las lecturas que uno hace, porque es que es la única forma de entenderlo. A mí me parece que vivimos en un estado feudal en Puerto Rico. O sea, no hemos salido de esa pirámide hay una estructura donde arriba hay mucho poder y abajo estamos los pocos. Esos pocos somos los que estamos sosteniendo al país y no somos pocos, somos muchos. Y tiene que haber una distribución efectiva de poder. Y con esta familia lo que se está viendo es que Puerto Rico cada día más asemeja una nación feudal. Así es, y yo quiero ir por las imágenes para entonces escuchar al gobernador y que después vengamos al análisis. Sí, claro. Vamos a ir a las imágenes y le pido al señor director que las distribuya como le entienda, todas las imágenes que hemos conseguido. Y yo quiero que sepan que nosotros, desde aquel momento en que Walter Pierluisi nos amenazó y nos dijo que nos iba a demandar, etcétera, etcétera, en el 2021, recibimos muchísima información de personas que obviamente han tenido acceso a esa familia. Personas que están igualmente sorprendidas con tantas cosas que han ocurrido y que mencionan repetidamente el nombre de los Pierluisi. Esta es una imagen que sale de la campaña del 2020, que también ha recorrido, no es solamente mía, diferentes medios de comunicación la han colocado, que este es Eduardo Pierluisi, precisamente esa misma persona que vieron con camisa amarilla más tarde, antes, en la campaña, y era su director de avanzada. Aquí en esta foto está con el gobernador de espaldas, está con el Primitivo Aponte, José Aponte,
el que era presidente de la Cámara, y atrás está un legislador que olvido su nombre, pero era legislador en esa campaña del 2009, esto es una foto del 2009, cuando era gobernador Luis Fortuño, y comisionado residente Pedro Pierluisi. Esta es la foto de esa misma persona, el hermano de Walter Pierluisi, Eduardo. Pero esta foto que nosotros vamos a mostrar ahora, que hemos tapado los rostros de cuatro personas que honestamente no nos interesa traer, porque no son personas que están en la discusión pública en este momento y son familia de la familia Pierluisi, primos igualmente. Es una foto tan vieja que no hay manera de que Pedro Pierluisi diga que este primo tan lejano que él no lo conoce. Esta es una foto en que está Pedro Pierluisi, evidentemente con 30, quizás 25 años menos, y su primo Walter Pierluisi igualmente 25 o 30 años menos. No. Estos no son los primos lejanos. No son los primos que, como yo tengo primos que no los veo en 5 o 6 años. No. Estos son primos que trabajan en la campaña. Estos son primos que Walter Pierluisi va hasta medios de comunicación porque a la familia Pierluisi le consigue entrar. O sea, por favor. Y eso lo vimos claramente. Ojo, y ahora vamos a ir a, que también es parte de las investigaciones que rodean esta nueva investigación. Vamos a ir a este organigrama de campaña y vamos a ver, y esto es en el 2016. Este es la campaña del 2016 y del 2020 algunos se repitieron. Fíjense en este organigrama quién era el director de campaña en el 2016. Néstor Aponte. ¿Quién era el director ejecutivo de la campaña en el 2016? Alejandro Figueroa. Alejandro Figueroa, el mismo que hoy sabemos que fue uno de los que cooperó y que está cooperando o cooperaba en la investigación de Salvemos a Puerto Rico. Sí, campaña de Pedro Pierluisi. Ramón Rosario, el director de plataforma en el 2016. Sabemos en qué ha quedado Ramón Rosario, es ahora uno de los fotutos de los medios tradicionales. Andrés Guillemar Noble. Esto es 2016. Y de los otros, en el caso de Eduardo Ferrer, el que en efecto fue el tesorero de la campaña del 2016, que repitió aparentemente en la campaña del 2020, importante porque no es Eduardo Ferrer su abogado. Y todo esto para decir que aquí nada es casualidad. No aparece John Blakeman porque John Blakeman nunca dio cara. Y eso es una de las áreas más interesantes. Fíjense cómo también repite Walter Pierluisi, era director político en el 2020, pero en el 2016 era director de operaciones de campo. Y yo quiero que entonces vayamos al video. Vamos al video de cómo el gobernador contesta hoy. Y se trata de zafar una vez más de la relación cercana que tiene con los dos primos que hoy están siendo investigados por las autoridades federales. El allanamiento de la Sí, yo realmente no tengo detalles sobre ese asunto. Por lo que vi en los medios, estamos hablando de la residencia de Eduardo Pierluisi, quien es un pariente mío, específicamente su padre, Walter Pierluisi, que en paz descanse, era primo hermano de mi padre. Así que pues somos primos terceros, así que confirmo que sí es pariente, pero no tengo información alguna sobre el motivo del allanamiento, quién es la tarjeta o el objetivo de esa investigación que aparentemente está en curso. No tengo detalle alguno. ¿El FBI se comunicó con usted en alguna forma? No, y esa no es la práctica de la agencia del FBI. Pero lo que sí puedo decir es que mi administración siempre coopera plenamente con las autoridades federales de ley y orden, sin excepción. Así que en ese asunto, que otra vez no tengo información alguna, al igual que en cualquier otra investigación federal, mi administración
va a cooperar a cabalidad. No le Como preocupa familiar, de forma alguna la cercanía de él No. en términos sanguíneos. Es lo más mínimo porque otra vez no tengo los detalles de ese asunto, no sé ni tan siquiera a quién es que están investigando, pero no, es lo más mínimo. ¿Usted ha visitado esa propiedad? No me he comunicado con él, no. Lo que sé es lo que vi en los medios y lo que les estoy diciendo ahora. Le preocupa ¿Usted ha que todo visitado esa afecte propiedad su antes? campaña. Bueno, yo quisiera que empezara Brenda y tú me dijeras, Brenda, tu impresión inicial de las palabras y la expresión del gobernador. Bueno, mira, vamos a empezar porque el gobernador tragó duro. El gobernador, la prensa ya lo aborda y él traga y se escucha esa voz del gobernador traga. Ya eso te dice que el gobernador está en aprietos. Ese gesto, ese ruido. Luego el gobernador está mirando directamente a los periodistas. La vista va abajo y la vista regresa arriba. Las comisuras, así, es como que estoy forzado a responder. Hay un dejo de incomodidad de un gobernador que está teniendo que dar la cara a una situación que le es totalmente incómoda. No sabemos si es que no lo sabía, no sabemos si lo sabía, pero eso solo, como decían, solo su peinador lo sabe. Pero si miras el video, esas comisuras hacia abajo, todo el tiempo ese movimiento de la boca hacia abajo y no mirar directamente, claramente te dicen la incomodidad y que algo oculta. Hay algo oculto en todo esto. Y pues Carmen Enid, más allá, o sea, volvemos, este es el concepto típico de la familia política. Antes, hace muchos años, en la política, la democracia, como la conocemos hoy día, no existía, porque era dominada las estructuras de poder por una serie de familias que, como bien dije, tenían el capital social, económico, cultural y simbólico. Pero aquí vemos a una familia que cuando presentaste el organigrama, lo pensé en el famoso compadrazgo de antes. Soy amigo de un primo, amigo de un tío. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que esta gente está tratando. Claro. No es la excepción, porque lo hemos visto no en una, ni dos, ni tres, sino en más de 10 alcaldías en Puerto Rico. Así que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo y fíjate qué interesante que el gobernador lo único que se atreve a recalcar es que su administración coopera con las autoridades federales. No le queda de otra. Y eso es terrible y qué bueno que tenemos esta imagen de cuando vino el presidente Biden. Cuando el presidente Biden vino a Puerto Rico, trató de todas las maneras posibles de no tener una foto dándole un abrazo dándole las manos al gobernador de Puerto Rico. Eso es evidente, eso fue evidente. ¿Y quién estaba allí? Y esta mañana lo comentaba, porque los colegas a veces nos llamamos para recordarnos asuntos. Lo recordaba con quien lo trajo, porque fue la única que sacó esa foto, Cintia López Cabán. ¿Quién estaba allí? El jefe de los fiscales, Stephen Muldrow. Y Stephen Muldrow puede muy bien haber sido invitado porque él es el oficial de más alto rango del Departamento de Justicia en Puerto Rico, de Estados Unidos en Puerto Rico. Pero la actitud que tenía Stephen Muldrow, y de lo que converso con la colega cuando me dice Carmen Enid, era evidente, se paró de frente al gobernador todo el tiempo. No es una actividad que haya ido para complacer al protocolo del presidente Biden. El presidente Biden sentó allí a la persona que tiene la capacidad de decirle al secretario del Departamento de Justicia: yo tengo la evidencia para ir en contra de fulano, sutano y mengana. Esté en la fortaleza, esté en una secretaría de agencia, o esté en una alcaldía, o sea un funcionario electo en la legislatura. O sea, esto no es casualidad. No. Y hoy lo hicieron un jueves en lugar de ir a buscar gente arrestada, como siempre hacen, porque los gran jurados de investigaciones especiales se pueden reunir en cualquier momento.
Los miércoles se reúne aquel de las misceláneas, de los arrestos o de las intervenciones ordinarias. Pero hay muchos de estas investigaciones especiales que terminan los miércoles y van a buscar los arrestados por la mañana. ¿Qué hizo hoy el FBI y el HUD? Perdóname, no se fueron escondidos. Se lo dijeron a los medios, llegó allí la prensa que tiene la capacidad para ir allí con cámaras, etcétera, y todo el mundo se enteró que había un allanamiento a la casa del primo hermano del gobernador en Los Paseos y a la oficina donde él se supone que se reporte como jefe de inventario y su hermano es el dueño. Y entonces, ¿casualidad? No. ¿Que el gobernador no lo supiera? Yo no creo que lo supiera. Yo creo que el gobernador sabe cómo es que sus amigos, como Joseph Fuentes Fernández, hacían las cosas. Yo creo que el gobernador sabe a lo que se dedican, que tienen contratos con agencias públicas. Pero tú hablaste del compadrazgo. Yo no puedo hacer ese análisis completo como quisiera hoy porque no nos va a dar el tiempo. Claro. Pero hay una imagen del compadrazgo que no nos podemos zafar y no podemos sacar, y ahí hay una teoría buenísima. No podemos sacarla de la historia de Puerto Rico, de la historia de nuestra relación con España, con Latinoamérica, no así necesariamente con Estados Unidos. Y esa es la relación que tuvo el gobernador de Puerto Rico con el compadre Joseph Fuentes Fernández. Claro, por eso lo traje, porque, y de hecho es una costumbre muy latina. Claro. Otra cosa, no tiene que ver con los designios de allá que vienen, las cosas que pasan en el norte, sino que es una costumbre más latinoamericana que viene de los tiempos de la colonia de España, la cuestión del compadrazgo para dominar las estructuras de poder. Pero qué bueno que lo dices, porque es que lo traje adrede, porque cuando tú presentas el esquema, es que ahí es donde estableces esa teoría del compadrazgo. Él y Fuentes se conocían, creo que era de Tulane, me había comentado. Se conocían de aquí, de Marista. Ah, de Marista. Se conocían desde aquí, después se fueron a colegio juntos. O sea, allá había un compadrazgo. Sí, ¿En serio? Pero entiendo, alguien me comentó que habían sido roommates en Tulane. Sí. Se fueron a college juntos. Se fueron a college juntos. Oye, y esas relaciones, volvemos, son colegios élite, estructuras de poder, las mismas familias, y se sigue trabajando con eso. Pero esa cuestión del compadrazgo, obviamente, otros lugares no te la compran. Las autoridades que están supervisando, ¿verdad? Si se están cumpliendo las leyes, los reglamentos, pues no la compran. Y en Estados Unidos las cosas pasan de una forma muy distinta. Sí existen los bribes y este tipo de cosas, pero no se da como se da en nuestra sociedad puertorriqueña, que fulano es amigo de Mengano y fulano le dirige la avanzada y fulano es el que le carga el café y le lleva el café, y todo el mundo tiene un trabajo porque todo el mundo hizo algo para que ese candidato llegara al poder. Claro, eso, la teoría, pero sobre todo la cultura del compadrazgo y el padrinazgo, como lo están mencionando nuestros internautas, definitivamente se lleva a todas las esferas. Claro, pero qué interesante, que no, lo más que me llama la atención de estas clases diferentes, porque definitivamente ellos no son seres humanos como todos los mortales, para todos los efectos de su clase, ¿verdad? Ellos manejan al otro de ese desdén, porque realmente ellos están a un nivel diferente. Hacen exactamente lo mismo que las otras clases. Bueno, por eso te digo. Y conviven de la misma manera, desde, obviamente, los lugares de privilegio y los lugares de poder, pero la manera de estructurar el capo de capi es la misma. Todos nos vamos a sentar en esta mesa y todos vamos a guisar. Es que la ambición pasó por ese periodo cuando sale Ricardo Rosselló Nevares del país y tiene que haber un gobernador y él se hace disponible, y es Caridad Pierluisi quien presta su residencia para que se juramente. ¿Y quién tiene la mano en la Biblia?
es ella, busque esa foto. Eso me lo dijo la colega Marisa Vega, Cierto. la profesora en opinión pública, lo discutíamos esta semana. Marisa me dice, Brenda, busca la foto. Y yo, es verdad, quien tiene la mano en la Biblia, porque hablábamos de la situación esta de Governor, que nosotras pensábamos que era un chiste, porque esto es publicidad y está en redes y está errada, totalmente errada. Y de hecho, solamente se corrigió una parte de la publicidad, no se corrigió la otra. Y tú sabes que a Soto Boche lo que se dice es que ella es la gobernadora, que Bueno, ella es la que está. definitivo, y ahí está la imagen y quiero que la traigamos, se la acabo de enviar al señor director, porque lo de Caridad Pierluisi no es casualidad que ahora, incluso desde lo mal que quedó Pedro Pierluisi con la visita de Joe Biden, fíjate que las fotos que se utilizaron en mayor medida de esa actividad y de esa ceremonia protocolaria fue precisamente las de ellas con Jill Biden, la esposa de la primera dama de Estados Unidos. O sea, y esto no es casualidad, como dicen nuestros internautas, que ahora estemos viendo que hay diferentes actividades, en este caso el Foro Económico de Mujeres, y a quien presentan como gobernadora es a Caridad Pierluisi. Esa es la imagen, precisamente trayendo el poder que tiene Caridad Pierluisi en la gobernación del gobernador del 32%, después que lo hizo jurar en su casa, con la que entonces era jueza del Tribunal de Apelaciones, que hoy es la vicealcaldesa de Guaynabo. O sea, fíjate cómo todo se queda en familia, todo se queda entre hermanos, entre compadres. ¿Quiénes dominan el mundo de la administración de vivienda pública en San Juan? ¿Tú te crees que es casualidad que le hayan dado a American Management la administración de los residenciales públicos, de por lo menos 16 residenciales públicos en San Juan? No. ¿Dónde busca el Partido Nuevo Progresista los votos? En los residenciales públicos en San Juan. Sí, claro, o sea, volvemos, necesitan el voto de los de abajo para llegar al tope de esa pirámide de poder. Necesitan llegar a los muchos para llegar arriba. Pero entonces se convierten en lo que muchas veces tú y yo hemos hablado, que es lo aspiracional, para que los muchos, ellos se distancian para que los muchos quieran ser como ellos. Y se proyectan, pues, obviamente, al tener poder social, político, económico, social, cultural, y entonces está ese poder simbólico que ellos tienen, que tú dices el apellido Pierluisi, no tienes que decir mucho, porque es el apellido. ¿Entiendes? Igual, claro. O sea, Puerto Rico ha sido dominado, la pasada familia, pues Rosselló, los García Padilla, que llevan muchos años en la política, quizás no como Hernández Colón, por ponerte un ejemplo, Rafael Hernández Colón, pero son familias que se han conceptuado en ese poder simbólico luego de haber obtenido poder de diferentes formas, y entonces pues dominan esas estructuras de poder. Y al dominar las estructuras de poder, dominan todo el poder económico. Volvemos, tienen poder económico, dominan mayor poder económico, dominan las estructuras sociales de cultura, tienen más para dónde ellos ir. Y la cuestión esta filantrópica, que yo digo que a veces puede ser un poco hipócrita, la parte de la filantropía, porque sabemos que muchas veces la filantropía es una forma de evitar el pago de impuestos. Así que hay que tener mucho cuidado. Tenemos siempre, como yo digo, sacar los libros de historia, ir a nuestras clases de historia, a nuestras clases en la universidad y retrotraer un poco de lo que discutimos allí, porque la necesitamos para entender el país hoy día. Es la única forma. Y como último, porque viene el compañero Rodrigo Otero Goico y nosotros empezamos antes y bueno, quiero darle espacio, pero yo quiero traer como último esa mirada del gobernador hoy, y que lo veo, nosotras siempre hemos hablado de que pueda estar en un lame duck definitivamente, desde hace mucho tiempo, bien temprano, después que ascendió al poder en el 2020. ¿Tú crees que esta sigue siendo la mirada, la expresión de una persona que no va a correr en el 2024? Sí, definitivamente, o sea, el gobernador no está proyectando una imagen victoriosa.
El gobernador no está proyectando la imagen de un candidato que va a revalidar. Él está trabajando como un candidato que está siendo cauteloso porque sabe que tiene unas investigaciones. Y Carmenit, algo bien importante. Cuando tú mencionaste la visita del presidente Biden, y yo no quiero que quede fuera, recuerda que a los medios de comunicación había una guagua que les bloqueó la vista y que muy pocas personas pudieron ver lo que pasó. Yo vi una marcada propensidad a no tener fotos con el gobernador y el famoso desaire cuando él abraza a Nidia Velázquez, el presidente Biden, y detrás quedan él y Jennifer González, que yo lo dije, o sea, marcó una distancia. Y hay veces que la gente dice, no, es que eso fue solamente lo que pasó delante de la cámara. Mire, la comunicación no verbal es comunicación primal. Claro. Como siempre hablo del modelo de Mehrabian. El 7% es el mensaje, el 38% es el tono de voz y el 55% es la imagen. Aquí lo que vimos fue imagen. Definitivamente, y yo he tenido oportunidad de hablar con 2 colegas que estuvieron allí. Y ambas me dicen exactamente lo mismo. Lo que tú y yo no vimos porque no pudimos tener, obviamente no estuvimos allí, no pudimos ver, por ejemplo, a Stephen Muldrow de frente al gobernador mientras estaba hablando. La pose de Stephen Muldrow cuando estaba allí, la manera en que acomodó su cuerpo, vamos a decir, ¿verdad? En Conte le hubieran dicho otra cosa, pero la manera en que acomodó su cuerpo. Lo que no se vio públicamente, que fue definitivamente la incapacidad del gobierno de Puerto Rico de llevar al gobernador a verse amigo del presidente Biden. Pero no es porque el gobernador no se quiera ver amigo, es que el presidente Biden evitó esa foto a como diera lugar. Y eso es mucho. Fíjense que las fotos que tenemos son las fotos de Biden hablando y el gobernador detrás. ¿Sí? Biden en el famoso brief, que no era otra cosa que parecía una feria científica, los trípodes con los mapas, etcétera, etcétera. Y Biden escuchando, y allí no pasó nada más. No había camaradería, no había preocupación, por lo menos, que lo pudiéramos denotar, de que, caramba, ¿dónde está Puerto Rico? No, a mí me parece que aquí llegó la gente con, vámonos rápido, que no vaya a ser que nos vayan a acusar a nosotros también. Así es que no sé si tú tienes algo más que decir, mañana es otro día para mí, pero yo creo que el día fue suficientemente interesante. Sí, pues fue interesante. Yo creo que tenemos que retomar la discusión la semana que viene, Carmenita, hablando de lo que está pasando dentro del Partido Popular. Sí, La descarga importante. de Ser Molina. Necesitamos hacer un análisis de eso, porque el 2023 está a la vuelta de la esquina y ya eso es a un año de las elecciones. Yo pienso que ya han pasado como 6 años desde que Pierluisi asumió las riendas del país. Porque mira que ha pasado mucho en Puerto Rico. Y pues nada, yo muy encantada de estar con ustedes, bonitos y bonitas. Como siempre te agradezco la oportunidad. Ahora voy a Arecibo a la última despedida de un gran amigo, el licenciado Piro Betancourt, Fernando Betancourt, que falleció. Sí. Y también pues la licenciada Leida Centeno, que falleció también en días recientes, 2 pioneros y 2 titanes del campo ambiental. Así que pues para eso voy, pero encantada de haber estado con ustedes y de haber tenido esta discusión. Y como digo, vayan a la clase de historia. Recuerden cuando estaban en el salón y el maestro hablaba, porque ahí es la clave para entender al Puerto Rico de hoy. Hay mucho, definitivamente. Nos vemos la semana que viene y prometo, yo adelanté algo de ese análisis, pero quiero discutirlo contigo porque me parece importante. Nosotros nos fuimos, recuerden, mañana es otro día a las 8 de la mañana, tenemos Noticias con Café, por ahí viene Rodrigo Otero Goico. Hoy fue un día raro, no tuvimos programa a las 11, no podíamos, pero estuvimos aquí, tratamos de adelantar un poco el programa para tratar de cubrir. Yo mañana tengo más, lo que pasa es que en 1 hora es imposible y yo creo que voy a afinar para
par de asuntos que todavía no he podido llegar con relación a estas investigaciones, que hoy nos dimos cuenta que parece que van en serio. Los voy a dejar con una nota. Fíjense en las informaciones de los videos de las entrevistas a Osvaldo Carlos y lo que dijo de tratar de equiparar este allanamiento con un caso en que él sabe que no llegó a término y que él tenía clientes ahí, y tiene que ver con el caso de las famosas tutorías que se acusó a un montón de maestros y a una corporación de fraude relacionado con las tutorías. No me parece que ese caso se parece a este, pero vamos a hablar de eso mañana a las 8 en Noticias con Café. Que descansen y gracias por estar. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa de Juana Díaz, somos parte de ti, y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21, o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.